apagó el flash. Está bien. Muy buenos días y muchas gracias por mantenerse informados a través de su plataforma de información digital de Trinchera de la Noticia. Les habla Alberto Miranda. Esta mañana nos encontramos con el economista y experto en políticas públicas, Eduardo Solórzano, con quien abordaremos sobre las últimas sanciones que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos esta mañana implementó al doctor Polokis Kelly, ministro secretario privado de Políticas Nacionales de la Presidencia de la República, a Ana Julia Guido Ochoa, fiscal general de la República, y asimismo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito y Caja Rural Nacional, Caruna. Don Eduardo, ¿nos podría explicar un poco qué significan estas sanciones para estos dos altos ministros del gobierno del FSLN y asimismo para esta caja rural? Usted nos explicaba sobre Caruna, nos explicaba sobre también Albaniza y todas estas entidades que estaban ligadas a PDVSA. ¿Nos podría explicar un poco para que las personas entiendan mejor cómo es la situación? Sí, yo quiero comentarles que esto es un seguimiento de sanciones que vienen desde PDVSA Venezuela, que es la que origina los fondos de capitales para asociarse a ALBA Nicaragua y hacer inversiones de todo tipo en diferentes sectores económicos. Inversiones que muchas de ellas han sido fracasos, pérdidas, y muchas otras han sido más de enriquecimiento personal y no de desarrollo económico de la nación. Lamentablemente, las sanciones a PDVSA involucraron a los bancos de capital privado en Nicaragua, porque allí estaban depositados fondos que provenían de estas operaciones Venezuela-Nicaragua, ALBA Venezuela, ALBA Nicaragua. Entonces, al sancionar esos fondos, los bancos privados del sistema bancario nacional inmediatamente tuvieron que retirar los depósitos de ALBA y decirles pues que no podían tenerlos más ahí por las sanciones o pasarlos a otra entidad financiera. Se creó Bancor y Bancor recibió todos esos depósitos, pero después fue sancionado Bancor también como una entidad que estaba haciendo operaciones no claras o ilícitas y fue sancionado, y entonces tuvieron que sacar los fondos de Bancor para Caruna. Ahora, ¿qué es Caruna? Una cooperativa de ahorro y crédito que estaba hecha para personas que ahorraban y después recibían préstamos para compras pequeñas empresas o una casa o una parte de su hipoteca. Ahora, de pronto Caruna recibió miles de millones, o sea, esa no es su función, ¿verdad? Y ahora que sancionan Caruna, la pregunta es dónde van a depositar todos esos miles de millones de dólares. Son muchos millones de dólares. Entonces, la sanción también implica un cerco de financiero al régimen que le dice: tenés que hacer elecciones, tenés que reformar, tenés que liberar a los presos políticos, tenés que devolverle los bienes a los medios de comunicación que han sido confiscados. Hay que hacer esto para que el país pueda de nuevo tener una normalidad, y solo así serían levantadas las sanciones. Las sanciones son sanciones que las busca el régimen por su actitud. No es que las piden los nicaragüenses, ni tampoco quieren dañar a los nicaragüenses. El otro tema es sancionar a la funcionaria de más alto rango en la Fiscalía General del Estado. Es decirle que la representante de la defensa de la ciudadanía, que se supone es la Fiscal General del Estado, que representa los intereses de la sociedad como Estado, y es la que acusa en los juzgados a los diferentes delitos, en este caso se han visto envueltos en acusaciones falsas, en pruebas falsas, de acuerdo a lo que dicen las investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos nacionales e internacionales, y también los familiares de los presos políticos han dicho que muchos de los testigos que lleva la Fiscalía no es realidad, son fabricados. Entonces, ahí con esa sanción se está diciéndole: esa fiscal no representa de manera honrada
el sistema democrático de defensa de un país. Y el otro es el sancionado Poloski. Poloski es un ciudadano norteamericano que ya era conocido desde los años 80. Él vino, recordamos de él porque tuvo un acceso muy cerca al presidente Ortega. No es de ahorita, es de hace más de 40 años. Y en este funcionario yo quisiera hacer una pauta, ¿verdad? ¿De qué manera, si él siendo funcionario estadounidense, cómo implicaría o cómo se implementaría estas sanciones que son individuales propiamente hacia su persona y su estatus financiero? Claro, es que el objetivo de esto es, primero, que él es uno de los funcionarios de más alto rango cerca del presidente y además influye mucho en todas las políticas. Si ustedes ven cada ley o iniciativa que sale de la presidencia, quien la firma él es, como Poloski, como ministro secretario. La envía el presidente, pero él es el intermediario funcionario entre la presidencia y los poderes del Estado. Y por otro lado, se ha dicho mucho que él es la persona de confianza para mover recursos en inversiones, en bienes y raíces, en propiedades en Europa, en los Estados Unidos. Entonces, todo lo que este señor tenga a su nombre o a nombre de donde haya estado él de por medio, va a ser perseguido por estas sanciones. Eso pone en riesgo la evasión de capital que se ha ido de Nicaragua y que es producto posiblemente de irregularidades en el manejo de los proyectos ALBA, pero eso pues lo va a determinar las autoridades pertinentes en su momento, ¿verdad? Los Estados Unidos lo que está haciendo es sancionar. Significa que los bancos norteamericanos, que son el eje de transacciones financieras mundial, no permite aceptar operaciones con Caruna, ni con la fiscal Guido, ni con los sancionados. Son más o menos 24 funcionarios que ya el Estado de Nicaragua tiene sancionados. Entonces, tenemos una situación crítica que afecta la imagen de país. Ahora, dentro de la imagen país, las personas se preocupan también, la población se preocupa porque imaginan que esto también afecta a la economía nacional. De esta manera afecta a la economía nacional las sanciones a cada funcionario público o a cada alto rango del gobierno de Ortega Murillo. Mira, de mi punto de vista, lo que yo enfoco es que estas sanciones son a funcionarios que se han enriquecido de acuerdo a la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos y a investigaciones locales que han hecho agencias también, donde más de 5.000 millones de dólares pasaron por los fondos Caruna, por los fondos, perdón, ALBA. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Afecta en qué sentido? A que la administración de un país es la cara de un país, relativamente es el primer mandatario. Y cuando una persona que es el primer ciudadano de un país es sancionado, definitivamente Nicaragua no va a ser atractivo para inversiones. Entonces la economía sigue yéndose al despeñadero, sigue yéndose a una tasa negativa cada vez, y como se espera, 2020 es un año preelectoral, estamos a casi 12 meses de las elecciones y no se le ve apertura democrática al país, no se ve eso. Ahora, hablando de este tema económico y de este tema de la imagen que da el gobierno o la representación de Nicaragua en el exterior, ¿cómo podría acabar el Producto Interno Bruto para este final de año? ¿Terminaría en números negativos o se mantendría al igual que los años anteriores? Lamentablemente la tendencia es a que siga decreciendo. Es un pastel que no se puede distribuir a tantos sectores que necesitan esa economía, beneficios en políticas públicas sociales, de educación, de salud. Y en la medida que se encoge, pues el régimen está apretando más con impuestos, está buscando compensar, recoger más dinero con embargos a los medios de comunicación, a la familia de Chamorro, a los confiscados. Estamos volviendo al tema de la confiscación, nada más que a través de juicios, pues, un poco más disimulado. Y la economía no va a responder porque la economía es sensible a la actividad económica que esté vigente. O sea, no hay transacciones tan importantes, los puestos de empleo se han reducido, hay mayor cantidad de gente en el desempleo y lamentablemente no hay mejoría porque no hay voluntad política. Ahora también encima, por otro lado, tenemos encima el mes de diciembre y anteriormente los aguinaldos que se dan para noviembre
o finales de octubre, dependiendo de la empresa o la entidad, para una persona que trabaje. ¿Cómo ven los economistas este tema de los aguinaldos, sabiendo que el precio de los productos de la canasta básica se van elevando cada día más? Por ejemplo, ¿cuánto se encuentra el producto, la canasta básica hoy en día? Son más allá de 14.000, 15.000 córdobas. Sí. Entonces, ¿cómo ven los economistas la economía familiar para finales de este año? Imaginémonos dos situaciones. Una, del que tiene trabajo y va a recibir aguinaldo. Y dos, del que tiene ya 6 meses, 1 año, 2 años de desempleo. Es grave. O sea, diciembre para el desempleado no significa nada, más que angustia, preocupación, porque el que esté en la calle como sector informal no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones, ni tiene prestaciones sociales, ni tiene seguro social. Entonces, pues no es ningún atractivo. Pues. Para el sector que está trabajando, que cada vez es menos personas empleadas y que están inscritos en el seguro social, que tienen beneficios sociales, pues van a recibir un aguinaldo. El problema es que ya el Estado tiene problemas para recaudar fondos. Cada vez necesita captar más recursos para pagarle a los trabajadores del Estado, para poder cumplir con las pensiones del INSS. O sea, está llegando a un estado muy ineficiente porque no hay actividad. O sea, si no hay actividad económica no se recauda el IVA. Si uno no compra, no paga el IVA. Pues simplemente se va a comprar a la calle donde no te cobran el IVA. Pero en los restaurantes sí, el impuesto de valor agregado, el impuesto de venta. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? El mismo régimen se está ahogando en sus malas decisiones, porque este país tiene la capacidad para generar riqueza y prosperidad. Y lamentablemente lo que ha habido es una administración equivocada, errada de los impuestos, por ejemplo. La gente se ve afectada en que suben los impuestos, pero no tiene paz ni tiene tranquilidad. A todo esto también se le suma la aprobación de un combo de leyes, la posible aprobación, creo que una ya está aprobada, y el día de hoy los diputados de la Asamblea Nacional atrasaron la aprobación de esta ley, que es la ley de ciberdelincuencia. Ciberdelito. Ciberdelito, exactamente. Ley especial de ciberdelito. Entonces, la Unión Europea sentenció al gobierno Ortega Murillo de no aprobar estas leyes, porque si no, ellos se verían en la obligación de suspender el sistema de comercio que tiene entre Nicaragua y la Unión Europea. ¿Cuáles serían las consecuencias económicas si esto llega a pasar? Mira qué interesante. Todavía le hacen un llamado a la reflexión. No es que han aplicado las sanciones. A partir de revisar todos los incumplimientos del régimen actual en los acuerdos que ha tenido, al no permitir que venga una misión de la Asamblea de Europeos, del Parlamento Europeo, no los ha dejado entrar, al no permitir que hayan esto y que hayan elecciones libres porque no hay reformas todavía. Las exigencias son: cumplan con eso o aplicamos las sanciones al presidente y a la vicepresidenta. Primera vez, porque si ustedes ven, el Departamento del Tesoro jamás ha sancionado al propio presidente Ortega. Lo más que ha llegado es a la vicepresidenta, que ya es un cargo alto. O sea, cuando un país pierde, eso está perdiendo legitimidad, y vienen las sanciones de la OEA, y se está pidiendo en la OEA que se diga que este gobierno es ilegítimo de origen e ilegítimo en su funcionamiento. Es un gobierno ilegal, según lo que están planteando en la OEA. Entonces, en la OEA vienen más sanciones, pero todo esto es producto porque no hay un llamado a las reformas electorales que encaucen todas las demandas de la sociedad en una votación electoral, donde realmente haya una posibilidad de una salida cívica que permita al final llevar al país a cauces democráticos. Entonces el Parlamento Europeo lo que está diciendo es: le pedimos que reflexione, que pare esas 3 leyes, que permita la libertad de los presos políticos, que saque de la represión y andar incidiendo a los líderes que andan de la oposición organizándose, porque entonces ¿cómo va a haber una campaña electoral si no te dejan moverte? Y estas sanciones de la Unión Europea ya no serían personal, sino serían... Claro, tiene 2 niveles. El nivel personal a los 2 funcionarios más altos del país, que es el presidente y la vicepresidenta, está así dicho. Es a ellos que van a sancionar y a otros más. Y lo otro es cerrarle las oportunidades de negocio, de que son casi $300 millones que se exportan de Nicaragua a Europa, y más
o menos unos 15 millones de dólares en cooperación internacional de Europa. Esto significa un golpe, pues no es como el mercado norteamericano, que es el primero, que es mucho más millones, o el centroamericano, sino que es importante, porque es una parte importante de las exportaciones que se perderían. En este sentido, se va a exportar, pero ya no van a tener preferencias arancelarias. O sea, van a entrar pagando impuestos, ya no van a ser competitivos. Mientras otros países de Centroamérica se mantendrán siempre con la protección arancelaria de libre comercio. Esa es la diferencia. Entonces, ellos están diciendo, no queremos afectar a los ciudadanos. Señor presidente de la República, haga lo que usted no ha cumplido. Libere a los presos, haga reformas electorales, permita una observación electoral internacional, permita que llegue el Parlamento a ver las situaciones, que retornen las misiones de derechos humanos internacionales. Hay más de 8 o 9 solicitudes que le dicen que él las retome. Si no las retoma, vienen esas sanciones ya al propio presidente. Y un país que está sancionado a su presidente no funciona bien. Ahora, entre tanto caos económico, para finalizar, y tanta zozobra de la población en todo este tema de la economía nacional, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones que los economistas le podrían dar a la población en general para poder tener al menos un plan de contingencia ante toda esta inestabilidad económica que está afrontando el país? Bueno, siempre he dicho yo que pedirle más sacrificio al pueblo de Nicaragua ya es demasiado. Pues aquí se ha sacrificado mucha gente en vida, pérdidas de trabajo, reducción de la economía y el ingreso familiar. Hay que amarrarse los pantalones, no hay que gastar mucho, pero lo que tenemos que hacer es salir de la crisis política. El llamado es sectores de la empresa privada, del COSEP, de la Alianza Cívica, del UNAP. Hay que unirse para hacer un solo frente democrático. Y si no hay elecciones, entonces vendrán más sanciones y vendrán más crisis económica. La crisis económica es hija y es producto de la crisis política. Solo arreglando esto de la crisis política podemos empezar a ver luces en el camino de un nuevo gobierno, con un nuevo plan de gobierno, con una nueva propuesta y con nuevos rostros y con una imagen más limpia, porque ahorita todo señala que es un régimen de corrupción y al mismo tiempo que es un régimen que ya no tiene amigos en la región. Del economista y experto en políticas públicas Eduardo Solórzano, con quien analizábamos las consecuencias de las sanciones que esta mañana el gobierno y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hicieron pública, donde sancionaban al doctor Poloquist Kelly, ministro secretario privado de Políticas Nacionales de la Presidencia de la República, a Ana Julia Guido Ochoa, fiscal general de la República, y asimismo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Caja Rural Nacional Caruna. Asimismo, nos daba su perspectiva sobre la economía nacional para finales y principios del año 2021. Muchas gracias a ustedes también por mantenerse en sintonía a través de las plataformas digitales de Trinchera de la Noticia. Recuerde, para esta y más información, visitarnos y leernos a través de nuestra página web en www.trinchera.com.ni y asimismo seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Reportó para Trinchera de la Noticia Alberto Miranda.